tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en otra sesión más de Detrás del Libro. En esta ocasión abordaremos un libro en particular titulado La estela de Félix Candela, cascarones de concreto armado en México y el mundo. Y para ello nos acompaña su editor, el doctor en arquitectura Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes. Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes se graduó de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es investigador titular del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, CIAUP, miembro del SNI desde 2008, se desempeña como especialista en diversos temas de arquitectura del siglo XX y ha sido editor de la revista Bitácora Arquitectura, coordinador del taller Max Cheto y actualmente funge como director de la Facultad de Arquitectura. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto en saludarte. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que nos acompañe y que haya podido sumarse a este proyecto. Realmente es valioso contar con su testimonio. Muchas gracias. Y para empezar con esta entrevista, pues me gustaría que nos platique un poco sobre la publicación. ¿Cómo es que surge esta investigación? Bueno, esta investigación surge hace muchos años. De hecho, por estas fechas va a ser 30 años que conocí a Félix Candela. Fue en junio de 1992, precisamente 30 años. Lo conocí en Barcelona. Yo hice mi carrera en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Terminé en 1986 y me fui a Barcelona a hacer un posgrado que se llamaba la Cátedra Gaudí, y luego me quedé trabajando haciendo un doctorado, y el tema de mi doctorado fue arquitectos españoles exiliados en México. Y en 1992 yo ya llevaba 6 años en Barcelona, llevaba 5 años trabajando en este tema. Ya había entrevistado a algunos arquitectos que todavía vivían, de los que habían llegado exiliados a México, y no había podido entrar en contacto con Félix Candela porque él vivía en Estados Unidos, y bueno, lo invitaron a dar una conferencia en Barcelona y allí lo conocí, y el profesor que lo invitó me lo presentó, le expliqué que estaba haciendo este trabajo y me dijo que él me podía contar muchas cosas, que lo fuera a ver a Madrid. Una semana después estaba ya entrevistándolo en Madrid. Tengo una larga entrevista que de alguna manera me reveló un personaje muy interesante, un personaje que en las décadas de 1950 y 1960 puso a México en el mapa de la arquitectura mundial con una tecnología constructiva cuyo germen estaba en Europa, y Candela lo había llevado a México y hizo unas obras muy sorprendentes. Y bueno, a raíz de eso, pasaron muchas cosas. Primero pasó que yo regresé a México ya como profesor de la Facultad de Arquitectura en 1993. Después regresé a Barcelona a vivir un tiempo y terminé mi tesis doctoral, y regresé a México ya como doctor y gané una plaza de investigador de tiempo completo, lo que me permitió seguir desarrollando mi tema de investigación basado en los arquitectos del exilio y particularmente en la obra de Félix Candela. Y eso me dio oportunidad de, prácticamente ya de dedicarle mucho tiempo a un personaje que tuvo una trayectoria sorprendente y que hizo mucha obra. Trabajé, publiqué libros, publiqué la guía Candela, publiqué artículos, participé en muchos congresos, y con el tiempo fui conociendo colegas que estudiaban un poco esta tecnología que puso de moda aquí en México Candela, que es la de las estructuras laminares de concreto armado, que son estas superficies alabeadas, por lo general de doble curvatura inversa, paraboloides hiperbólicos hechos con concreto, con una tecnología muy interesante, y me di cuenta que había que había tenido mucha influencia Candela en diferentes países del mundo, y hicimos muchos
coloquios, congresos en México, participé en otras partes del mundo, en otros distintos, y así fuimos trenzando una especie de red de investigadores sobre este tema, que son a la postre los que forman parte de este libro. Claramente, a través de esta semblanza que nos acaba de dar de toda su trayectoria, podemos entender mucho de lo que encontramos en el libro. Y hay algo particular en el título que me gustaría nos comentara. ¿Por qué la estela de Félix Candela? Bueno, la estela en realidad es la señal o la marca que deja algo que surca el agua, ¿no? Surca el mar o surca el aire. Hay una estela de un avión, ¿no? Cuando pasa un avión vemos la estela que deja. Y en el océano, en el mar, un barco deja una estela que por lo general siguen los peces, ¿no? Los peces, los delfines, siguen la estela de un barco. Entonces, un poco llamarle la estela de Candela se refería a quienes siguieron un poco el camino que trazó Candela, ¿no? Y esa sería un poco la idea de este juego de palabras. Por ahí alguien dijo también la escuela de Candela, pues sí, a lo mejor no, pero sí, entre la escuela y la estela, a mí me gustaba más esta idea es un poco de la huella que dejó y que otros siguieron, ¿no? Influencia de Candela en otros ingenieros o arquitectos que en su momento construyeron, o bien incluso a veces con asesoría de Candela o por su cuenta, a veces sin conocerlo, conociendo las publicaciones que había hecho Candela. Le interesaba mucho que se difundiera esta manera de cubrir espacios, que era eficiente, económica, estéticamente atractiva, y eso fue lo que sucedió. Y un poco la premisa del libro fue que no apareciera ni una sola obra de Félix Candela, o sea, ni una obra en la que Félix Candela hubiera trabajado como constructor. Candela en realidad se hizo famoso por la obra que hizo para otros arquitectos desde su empresa constructora, se llamaba Cubiertas Sala, y él desde allí pues solucionaba básicamente cubiertas de diferentes tipos de edificios, sobre todo edificios industriales, fábricas, almacenes, bodegas, pero también de otro género de edificio que a veces incluso a él mismo le pareció sorprendente que le llegaran esos encargos, como pues edificios institucionales, edificios religiosos. Las iglesias pues tuvieron en esta forma de cubrir espacios una expresión muy interesante, ¿no? Son muy atractivas las capillas o iglesias que hizo con este tipo de cubiertas. Y entonces la idea era que en el libro no apareciera ni una obra que él hubiera ejecutado. Hay algunas que él asesoró. Hay algunas que se hicieron desde sucursales de Cubiertas Sala en otras partes, como en Monterrey, en Guatemala, en Venezuela, en Argentina, pero que prácticamente Candela le llegaban las propuestas, desarrollaban en la oficina de México la solución y la mandaban de regreso, y se hacían en otras partes. Candela casi ni las supervisaba las obras, y entonces por eso es un poco obras que se hicieron, digamos, siguiendo su huella. Y luego otros casos muy sorprendentes de ingenieros, sobre todo que en países como República Dominicana, Ecuador, los que Candela no pisó nunca, pues conocieron la obra de Candela. Bueno, y luego en Alemania, ¿no? En la misma España, donde él había nacido, en Colombia, o sea, diferentes países en los que hay obra que remite, ¿no? o que recuerda la obra de Candela. Sí, es muy particular, digo, en el caso de conocer el título y la premisa que aborda esta publicación es muy llamativo. Encontramos mucho de la frescura que se lee en todo el libro. Y ahondando un poco en quiénes participan en esta publicación, me gustaría saber quiénes son los autores que colaboran en las páginas del libro. Muchas gracias.
Mira, son colegas de que nos fuimos conociendo por diferentes circunstancias, coincidimos en algunos coloquios o congresos, fuimos manifestando nuestro interés por temas similares y luego la mayoría participaron en algunos de los eventos que yo organicé en México a lo largo de varios años. Yo como investigador de tiempo completo y sobre todo con el apoyo que tuve desde 2008, prácticamente un apoyo ininterrumpido a través de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la DEGAPA, de la UNAM, que tiene el PAPIT, el Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Tú presentas un proyecto y si lo aprueba una comisión, te financian ciertos rubros que puedan servirte para desarrollar tus investigaciones. Y gracias a eso yo pude viajar por diferentes países viendo obras, contactando colegas, y al final son ellos los que son los autores del libro. Entonces yo encontré, desde luego en México hay mucha influencia de Candela, pero también en otras partes del mundo. La primera parte se la dedico a México, ¿no? Ahí hay 5 o 6 colaboradores. Me gustaría empezar por el prólogo. Es curioso porque el prólogo lo hace Juan Miró, que es un arquitecto español radicado en Texas, en Austin, desde hace 25 años más o menos, y que nos conocimos pues por esas fechas en que él se estaba instalando en Austin. Ahora es tiene uno de los despachos más famosos o más importantes de Estados Unidos, y es además profesor catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin, una de las top 10 de Estados Unidos. A él lo conocí por Candela, porque él vino a México, visitó el restaurante Los Manantiales y ahí le dijeron que había un investigador de la UNAM que estudiaba el tema y le dieron la tarjeta que yo les había dejado ahí. Tomó el teléfono, me llamó. Estoy hablando probablemente de mediados de los 90 o finales, no, como del 98, 99, hace muchos años. El caso es que de ahí desarrollamos una amistad muy grande. Él ha venido con sus grupos de Austin y hemos hecho ejercicios relacionados con diferentes obras de Candela, y él hace la introducción hablando, que titula Candela Aglutinador Universal, y habla de este grupo de colegas que ya nos autonombramos los cascaroneros, ¿no? Que nos entusiasma esta tecnología constructiva, y explica un poco cómo él conoció a Candela, cómo se dio la circunstancia de que me conoció a mí, que pues había conocido también a Candela, que lo admirábamos mucho. Y luego ya, digamos, en el libro yo lo divido en básicamente en 2 capítulos, en México y en el resto del mundo. En México tengo la colaboración de Valeria Méndez, que se acaba de recibir con una tesis. Ella fue mi becaria y trabajó el tema de los escritos de Félix Candela, ¿no? De hecho, el tipo de textos que hacía Candela, pero también de los que escribían sobre Candela. Después, José Manuel Rosales, colega moreliano de la Universidad Nicolaita, de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, en Morelia, escribe sobre otros constructores de cascarones del exilio español. Él trabajó su tesis doctoral sobre la comunidad arquitectónica del exilio español en México y escribe sobre la obra de Ovidio Botella y Óscar Coll, que estudiaron también en Madrid y que trajeron también, digamos, esa tecnología y también tuvieron su experiencia cascaronera. Víctor Cavazos, que nos escribe desde Monterrey el caso de Cubierta Sala del Norte, ¿no? Lo que se construyeron desde esta sucursal de Cubierta Sala, sobre todo en Monterrey y en algunas zonas del norte del país. Jesús Rábago, un investigador de la Universidad de Guadalajara, escribe sobre Alejandro Son, el famoso arquitecto de Guadalajara, nacido en Austria, pero afincado desde muy niño en Guadalajara, y él hizo unos cascarones de concreto muy interesantes. Él vino a tomar un curso con Candela o alguna, y luego muy por su cuenta hizo su obra
por demás interesante allá. Iván San Martín, mi colega en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje aquí en la facultad, en el CIAU, escribió sobre los templos de Jorge Molina Montes, un arquitecto mexicano que hizo templos con cascarones de concreto, y luego Eduardo Alarcón, que es un discípulo mío, digamos, también ex becario, pero bueno, es arquitecto ya desde hace muchos años y se ha dedicado también, ha seguido por la senda de esta investigación. Juntos, él y yo a la limón, escribimos un texto sobre las iglesias que hicieron en el sur de la Ciudad de México, Alberto González Pozo y Juan Antonio Tonda, también con cascarón. Eso es en cuanto a México, y luego ya en el resto del mundo empezamos por Estados Unidos, nos seguimos por Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, y después nos vamos a Europa. Y ahí colaboran pues ya colegas pues de estos países, ¿no? Por ejemplo, primero abre un texto de Vanessa Nájel, una colega que hizo su tesis doctoral en Madrid sobre la arquitectura mexicana en las revistas internacionales de arquitectura, y lo que escribe aquí es exclusivamente sobre el caso de Félix Candela, que llegó a ser el arquitecto mexicano más publicado en el resto del mundo. Y digo mexicano porque aunque nació en España y llegó a los 29 años a México, se nacionalizó y fue aquí donde hizo la obra que lo hizo mundialmente famoso. Y ella, Vanessa, hace ese análisis de las revistas internacionales que dieron cuenta de la obra de Candela y que también debieron tener influencia pues eso, en el hecho de que Candela se replicara en otros países. Y entonces ahí quienes escriben en el caso de Estados Unidos son Ángela Giral, Edward Burian y Tyler Sprague. Edward Burian sobre la relación de Candela con O'Neill Ford, un famoso arquitecto tejano, y Tyler Sprague, que es de la Universidad de Washington en Estados Unidos, bueno, del estado de Washington, en Seattle. Habla del caso de Jack Christiansen, que fue un arquitecto de allá, del noroeste de los Estados Unidos, que hizo obra inspirada en Candela. Y luego ya nos vamos a Centroamérica, sobre todo a Guatemala, Cubierta Sala de Guatemala, donde Sandra Castillo, hija de Mauricio Castillo Contoux, que fue el ingeniero que se asoció con Candela y que hizo mucha obra en Guatemala, pero también en Honduras, en Nicaragua, hicieron cascarones. Entonces, Sandra Castillo, la hija del ingeniero, y Germán Meléndez y Daniel Pozuelos de la Universidad de San Carlos escriben sobre el caso de Cubierta Sala de Guatemala. Luego en Venezuela, donde se fueron a vivir dos arquitectos mexicanos que se asociaron con Candela y abrieron allá Cubierta Sala de Venezuela, Guillermo Schille y José Cotto, pues colegas venezolanos como Francisco Mustieles, Astrid Petzol, Camila Gilarranz, y el mexicano poblano Edwin González escriben sobre el caso de Venezuela, que es interesantísimo, se construyó muchísimo allá. Después en Argentina, Gonzalo Fus, un colega de la Universidad de Córdoba, habla del caso de Cubierta Sala en Argentina. Jorge Galindo, que es investigador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, él está en Manizales, pero escribe sobre la influencia de Candela en Colombia. Mauricio Luzuriaga, colega ecuatoriano que también conocí, bueno, lo invitamos a uno de los congresos que en este caso se hizo en Cancún, que participó con tema de cascarones de concreto en Ecuador, y ahí con Ana María Carrión y Álvaro Valladares colaboran en este capítulo de Ecuador. María Garlock, que es un caso aparte importantísimo, porque María Garlock es una profesora de la Universidad de Princeton, de la Escuela de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de Princeton. Ella recibió una parte muy importante del legado de Félix Candela cuando la viuda norteamericana de Candela donó a la Universidad de Princeton parte de su legado. Y ella, junto con David Billington, un famosísimo profesor de Princeton, profesor emérito allá, especialista en temas de estructuras, insisto, es la escuela de ingeniería, pero él escribió el famoso libro de La Torre y el Puente,
de Tower and the Bridge, ¿no? Que es la ingeniería estructural vista desde el punto de vista estético. David Billington recibió ese legado e hicieron una magnífica exposición en 2008. Fue de las primeras, digamos que, de los primeros contactos internacionales que tuve allá. Y María Garlock siguió estudiando los cascarones y ella escribe sobre el caso de la estela de Candela en Cuba. Y mi colega Alex Martínez Suárez de República Dominicana hace lo propio con el caso dominicano. Y después ya desde República Dominicana brincamos al viejo continente, primero Inglaterra. Marisela Mendoza, que lleva muchos años viviendo en Inglaterra como profesora de la Trent Nottingham University, escribe sobre Candela en Gran Bretaña. Matthias Ludwig, colega alemán, escribe sobre el caso de Ulrich Mutter, que es un ingeniero de la Alemania Oriental que construyó inspirado en Candela. Hizo muchos cascarones en lo que era Alemania Oriental. Tuvimos la oportunidad de visitar varios de esos cascarones. Y luego ya las cuatro últimas colaboraciones son de Candela en España, Candela en su país natal. Elisa Drago, colega también del CIAUP, aquí de la Facultad de Arquitectura, escribe basada en el archivo de Enrique de la Mora que tenemos aquí en la facultad, en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, hace la relación, bueno, lo que pasó con el regreso de Candela, el regreso profesional de Candela a España, que fue con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid. Este es un encargo que le hacen Enrique de la Mora, los mismos que en su momento le encargaron la capilla del Altillo en Coyoacán, los misioneros del Espíritu Santo, esta congregación mexicana que abre sucursal en España y que construye esta iglesia muy peculiar en Madrid. Y es muy interesante el trabajo que hace Elisa Drago de cómo se tuvieron que adecuar ahí o cómo modificaron también ahí el proyecto de Enrique de la Mora, cuya cubierta había solucionado Candela, pero bueno, es un cascarón muy interesante también. Luego, dos colegas que han estudiado estos temas, Luis Alfonso Basterra y Rafael García. Luis Alfonso Basterra de la Universidad de Valladolid y Rafael García de la Politécnica de Madrid, estudian la influencia de Candela en diferentes partes de España. Y por último, Carlos Lázaro, que es un ingeniero valenciano de la Universidad Politécnica de Valencia, que fue quien construyó la obra póstuma de Félix Candela. A Félix Candela, ya muy mayor, en 1994, cuando tenía 84 años de edad, le encargan hacer el restaurante del Parque Oceanográfico de Valencia, una obra muy famosa que está al lado de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Santiago Calatrava. El oceanográfico no es de Calatrava, mucha gente no sé por qué piensa que es de Calatrava, pero el restaurante es una réplica, una especie de clon de los manantiales en Xochimilco. Y bueno, construido en Valencia, obviamente. Lo que pasó fue que Félix Candela murió a los 88 años casi, en 1997, y no terminó el proyecto, pero fueron dos jóvenes ingenieros, Carlos Lázaro y Alberto Domingo, los que construyeron la obra póstuma de Félix Candela, que se levantó allí en su país natal. Y así termina, digamos, esos son los colegas, la veintena de colegas que colaboran en este libro. Sí, sin duda es un panorama enorme el que ofrece este libro, con todas estas visiones de diferentes especialistas hablando sobre la obra de Félix Candela. Y justo como nos menciona, desde el prólogo aparece esta anécdota del arquitecto Juan Miró, de cómo se conocieron. Y pues justo en la introducción, además de mencionar a todos estos 20 autores, está esta relación de cómo es que llegan al texto, al libro. Entonces es una relación muy interesante de ver, sobre todo para el público interesado que guste de ver este libro y de comprender la investigación que tiene, pues va a hallar muy interesante el orden en el que se presentan estos textos. A mí me gustaría preguntarle, ¿los textos de los diferentes investigadores son todos inéditos para este libro? Sí, todos fueron
surgieron de ponencias en algún momento dado o de colaboraciones puntuales que se pidieron para diferentes coloquios, congresos, pero para este libro se pensaron más casi como capítulos del libro, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene esa riqueza el libro, que abre la puerta para estudiar en cada uno de esos países esta estela de Candela que daría, yo creo que cada país daría para escribir un libro, ¿no? Esto es una especie de síntesis. Y bueno, tengo que decir que hay mucho más y creo que lo digo en la introducción, hay mucho más por ver, o sea, hay cascarones, bueno, en lo que fue la Europa, digamos, comunista o socialista, es impresionante, ¿no? Del otro lado del telón de acero, en países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En Rusia, en Ucrania, en tantos, digamos, en esta zona. En Polonia yo estuve viendo, no pude ya incorporar la parte polaca porque no se han estudiado a fondo ahí. Y en Asia, en Corea, en Taiwán, en Vietnam, en China, hay por ahí se van encontrando cascarones, ¿no? Antes, bueno, regresando a la Europa del otro lado del telón de acero, están el caso de Azerbaiyán, por ejemplo, hay unos cascarones, hay como muchas copias de los manantiales, que fue como la forma más atractiva en que se construían estos cascarones, que se repitieron en diferentes partes, ¿no? Y es pues muy interesante en ese sentido el tipo de impacto y de influencia que tuvo Candela en las más diversas regiones del mundo. Sí, sin duda. Y ahora, abonando un poquito de esta participación y del gusto que tenemos de contar con usted como editor del libro, me gustaría conocer cuáles fueron los retos más significativos al editar este libro. Primero completarlo. Llevábamos pues más de 4 años trabajando en el libro, y cuando finalmente veíamos que ya iba a entrar a imprenta, se nos vino la pandemia. Y bueno, un poco se quedó como medio congelado. Seguimos con algunas, revisando muy meticulosamente el libro. Nos sirvió un poco también como para tener una visión más detallada del libro, para mejorar algunas imágenes que a lo mejor no tenían la calidad necesaria, cosas de este tipo. Pero en general quizá fue la manera en que pudimos reunir todo, y también sacrificar algunas cosas que en su momento podían haber entrado, pero que no pudimos incorporarlas, o decidimos no hacerlo porque se salían un poco digamos, de la línea editorial que teníamos. Entonces, por otra parte, digamos, más que hablar de los obstáculos que podíamos encontrar, pues diría que fue al final una coincidencia feliz, ¿no? De haberme cruzado con tantos colegas a lo largo, en realidad, de 20 años, porque sí, a partir del 2000, pero sobre todo de los últimos 10 años. En 2010, creo que mi relación con la investigación sobre Candela es cuando da el brinco fundamental, porque es cuando me encargan desde España preparar una exposición para conmemorar el centenario del nacimiento de Félix Candela. Entonces es en ese momento cuando todo lo que en algún momento dado había estado un poco disperso empezó a tomar forma. Hicimos una exposición que se inauguró en España, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en Valencia,
Después pasó a otra sede en España, en Extremadura, y luego vino al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Ya llegó aquí en 2011, ahí compartió sala con Max Cheto y Félix Candela, Max Cheto y Candela desde España. Tuvieron aquí una relación muy estrecha, fueron muy amigos, entonces fue muy bonito que en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec se presentaran los dos en una sala. Hacía muchos años que no se presentaba en el Museo de Arte Moderno una exposición de arquitectura y tuvo un éxito increíble. Y luego esta exposición terminó en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Me faltó decir eso, que Félix Candela fue un arquitecto, bueno, un personaje muy peculiar. Nació en España, allá se formó como arquitecto, pero salió de España sin construir nada. Participó en una guerra civil, llegó exiliado a México, aquí vivió su segunda vida, la primera vida, la de formación en España, la segunda vida, la de su eclosión profesional en México entre 1939 y 1971, y luego emigró a los Estados Unidos después de haber hecho aquí la obra que lo hizo mundialmente famoso. Ya se dedicó más a la vida académica, y entonces pues ahí terminó su vida, y esta tercera etapa, ¿no? Es también muy importante en los Estados Unidos. Entonces, cuando hicimos la exposición, el legado documental más importante de Candela está en la Universidad de Columbia, en Avery Library, el archivo de arquitectura más importante del mundo probablemente. De ahí tomamos mucho material para la exposición, también de Princeton, de lo que había dejado la viuda norteamericana, pero también en México, las 4 hijas de Candela donaron al Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura, pues lo que Candela había dejado en México, considerando que no era muy importante, pero que era importantísimo para entender su trayectoria. Entonces hicimos esa exposición con la que se conmemoró el centenario del nacimiento, y a partir de ahí fue cuando empezó toda esta relación con los que ahora participan en el libro, ¿no? Ya en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes encuentros, fue donde tuvimos la posibilidad de ir armando este grupo de cascaroneros entusiasmados con esta tecnología estructural. Sí, sin duda leemos esta aproximación profunda y por muchos años a la obra de Candela, y que es pues el resultado también de eso, de todo toda esa pasión por la obra de Candela, ¿no? Entonces, pues es muy llamativo que todas estas voluntades de 20 investigadores aparezcan en este libro titulado La estela de Félix Candela. Ahondando ahora sí un poco en la obra de Candela, y ya nos lo mencionaba a lo largo de la entrevista, ¿en qué países permeó la obra de Félix Candela? Pues mira, quizá donde más repercusión tuvo fue en Estados Unidos. Tuvo mucho impacto, quizá no tanto en el número de obras, pero sí en la novedad que supuso el tipo de arquitectura que hacía, el tipo de estructuras que usaba. Pero donde más obras se construyeron fue en Latinoamérica. Ahí hubo desde Centroamérica, ahí hubo pasando por Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, y llegando al Caribe, ¿no? Sobre todo en Cuba, en República Dominicana, pero también en Puerto Rico. Hay buenos ejemplos de estela de Candela que quedaron fuera del libro por eso, porque no había estudios lo suficientemente profundos como para formar un capítulo, pero que son temas que queremos, bueno, que seguimos abordando a final de cuentas. Siguen apareciendo cosas muy interesantes, ¿no? De pronto ahora con esta posibilidad del Instagram o del Facebook o de esto, aparecen unas cosas de lo más interesantes en los lugares más recónditos. Y bueno, sí creo que hay una cosa bien importante que me faltó decir en el proceso de edición, que es la colaboración muy importante con un editor como Juan Bonilla. Juan Bonilla, que bueno, está la librería Bonilla, pero tiene Bonilla Artigas Editores. Yo ya había hecho el libro, lo que fue mi tesis doctoral en su momento, lo convertí en un libro que se llama Arquitectos Españoles Exiliados en México, que se publicó en 2014.
trabajé con Juan Bonilla y con su equipo, y en esta ocasión, digamos, ya para aterrizar la edición del libro, ya entró también la participación del coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura, que es Javier Guzmán Urbiola, y de su equipo, ¿no? Básicamente Armando López y bueno, parte de su equipo que ayudaron ya en la consecución de la edición. Sí, claramente en esta revisión acerca de la obra de Candela encontramos un importante ejercicio de valoración que creo es mucho de lo que pone de manifiesto este libro. Y ya nos mencionaba los países donde se puede rastrear la obra de Félix Candela, pero me gustaría saber quiénes son algunos de los profesionistas que se vieron influenciados por la obra de Candela. Bueno, en México, como ya comentamos, el caso de Alejandro Son, en su primera etapa constructiva, Alejandro Son es un arquitecto importantísimo para Jalisco, particularmente para Guadalajara, pero también el caso de Jorge Molina Montes y muy particularmente de dos discípulos, digamos, de una relación profesional muy fecunda que tuvo que ver con Enrique de la Mora, un gran maestro de la primera generación de la arquitectura moderna en México. Enrique de la Mora y Palomar, pues es uno de los arquitectos más importantes, que ya había hecho la iglesia de la Purísima en Monterrey a finales de los años 40, cuando entra en relación con Félix Candela para empezar a solucionar algunas cubiertas como la de la antigua Bolsa Mexicana de Valores o las de varias iglesias, ¿no? Particularmente el Altillo en Coyoacán, posteriormente en Coyoacán, en Monterrey, luego San Antonio de las Huertas, también en Ciudad de México, o la capilla de San Vicente de Paúl también en Coyoacán. Hacen varias iglesias juntos. Es la colaboración más fructífera de Candela con un arquitecto. El talento de Enrique de la Mora y la capacidad, digamos, técnica y casi ingenieril de Félix Candela para solucionar las cubiertas. Y ahí sí creo, hay dos discípulos. Por un lado, Enrique de la Mora tuvo un discípulo que llegó a ser su socio en algunas obras, que fue Alberto González Pozo, y por su parte Félix Candela tuvo como su mano derecha durante mucho tiempo al arquitecto Juan Antonio Tonda, un niño madrileño que había llegado a México de niño, que estudió arquitectura y que fue el discípulo más destacado de Félix Candela. Y ellos dos, digamos, ya después de haber tenido estos maestros, pues se juntaron e hicieron también obra muy interesante, sobre todo de las capillas que hicieron en la alcaldía de Coyoacán. Pero, en fin, hay otros arquitectos, bueno, ingenieros, muy importante, ya lo dije, Mauricio Castillo con Tux en Guatemala, que hizo mucha obra en Guatemala y en otros países centroamericanos. El caso de Guillermo Shelley y José Coto en Venezuela. Y destacadísimo el caso de Ulrich Mutter en Alemania Oriental, con mucha obra en un país comunista o socialista, digamos, donde se construyó una arquitectura muy monótona y donde sus pequeños edificios con cascarones eran como un punto, digamos, de referencia, ¿no? En una época de construcción de grandes bloques de vivienda, todos muy iguales, unos en cada o en varias ciudades de Alemania Oriental, destacan restaurantes o pequeñas iglesias o otro tipo de construcciones de Ulrich Mutter. Y en España hay un caso muy particular y es que vino a México Enrique Ruiz Castillo Ucelay, el hijo de una compañera de la carrera de Félix Candela en Madrid, que Matilde Ucelay fue la primera mujer con un título de arquitecta en España,
pero se tituló el mismo año que estalló la Guerra Civil en España, en 1936, se quedó en España y su hijo en los años 60 vino a trabajar con Candela, regresó a España y montó una empresa parecida a Cubierta Sala y construyó mucha obra ya en España muy interesante. Sí, sin duda es un ejercicio muy valioso y entender que pues hay muchos personajes que siguieron justo esta línea y que al abordarlos en este libro pues también se les da el reconocimiento de toda su labor que por años hicieron. Ya casi cerrando esta sesión me gustaría preguntarle, ya hablamos de los países, un poco de los profesionistas, pero ¿cuáles serían las obras estela que se mencionan en el libro? Bueno, de esas obras estela, las dos iglesias, los dos templos de Jorge Molina Montes, uno en Culiacán, la famosa la iglesia de la Lomita en Coyoacán, en Culiacán, Sinaloa, las capillas, las iglesias de Nuestra Señora de Guadalupe, de Santa María de los Apóstoles, de San Antonio de Padua o de la Inmaculada Concepción de González Pozo y Tonda. Y luego en Guadalajara el maravilloso Mercado de la Libertad de Alejandro Son, ¿no? El Mercado de San Juan, que se conoce también como el Mercado de la Libertad. Y luego en Seattle, pues una de las obras más importantes de Jack Christiansen fue el famoso Superdome, el Superdomo que había en Seattle, que fue demolido hace unos años. Fue en su momento la cubierta de concreto más grande del mundo. En Guatemala hay varias, ¿no? En la ciudad de Guatemala, la sinagoga de la ciudad de Guatemala está construida por Castillo Contaux y es muy interesante. Varias obras, mercados, instalaciones de hoteles en Ecuador, en Venezuela. En Colombia, el Mercado Colón, en Cali, Colombia, es uno de los mercados con unas cubiertas, de las cubiertas más grandes construidas con concreto. En Cuba hay algunas obras interesantes que hizo Candela en sociedad con Max Borges Jr., que es un arquitecto de la modernidad cubana muy, muy destacado. Y bueno, lo que te decía, ¿no? Obras quizá en España, las iglesias en una localidad santanderina que curiosamente se llama Cueto, como mi apellido, pero otras en varias ciudades españolas. Y pues esta obra póstuma de Candela, que de hecho es la que ilustra la portada del libro, es uno de los mantos, uno de las pétalos, digamos, de la flor de concreto que es una especie de clon de los manantiales, que es la que está en Valencia, que es el restaurante del Parque Oceanográfico de Valencia. Famosa actualmente y la más conocida y la más fotografiada, ¿no? Es muy hermosa la cubierta y es, pues eso, la obra póstuma y una especie de homenaje póstumo a Félix Candela en su país natal. Sí, sin duda es muy llamativo encontrar justo todas estas obras y darnos cuenta de que en este sistema constructivo que con tanto énfasis practicó el ingeniero Félix Candela, pues sigue habiendo un arquitecto. Es que en realidad, es muy curioso porque él estudió arquitectura y su título, no llegó a México con su título porque la escuela de arquitectura durante la Guerra Civil fue bombardeada y su título no lo había recogido. Hacía un año que se había recibido cuando estalló la Guerra Civil. Y él, digamos que hizo la carrera de arquitecto, aquí le decían ingeniero porque construía, y él zanjaba la discusión diciendo que no era arquitecto ni ingeniero, sino constructor.
y en particular constructor de cascarones. Él le dio un poco el término de cascarones a la estructura, a las estructuras laminares de concreto armado, por pues eso. Resulta que en España y en algunos países latinoamericanos le llaman cáscaras, y eso a Candela no le gustaba nada, porque una cáscara puede ser de plátano o de manzana, no tiene la cualidad de dureza de un cascarón. Un cascarón siempre va a tener esa cualidad de rigidez, de dureza, y sobre todo que es una superficie muy delgada que cubre mucha superficie, ¿no? En relación a su delgadez, cubre grandes superficies, ¿no? Si tú agarras un huevo y lo cortas a la mitad, pues resulta que eso es un cascarón con esas cualidades de rigidez, de ser sumamente delgado y de proteger grandes espacios con el mínimo de material, digamos, que ese es el concepto que manejaba Candela. Sí, sin duda es muy valioso igual conocer todo el contexto detrás de el nombre con el que los conocemos hoy. Y pues ya solamente para cerrar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el valor de reconocer el alcance en la obra de Félix Candela? Pues yo creo que el valor es, por un lado, Candela, cuando yo lo conocí en el año 92, ya estaba semiolvidado, su obra se conocía en poco, no era muy conocida. Bueno, una de las últimas obras de Candela en México es un hito urbano en nuestra ciudad, que es el Palacio de los Deportes. Él ganó el concurso para hacer el Palacio de los Deportes para las Olimpiadas de 1968. Esa gran cubierta, ese casquete esférico que tiene una solución genial, ¿no? De una estructura metálica que soporta, que sostienen en los cuadrángulos que forman las cerchas principales, los arcos principales, que son de acero. Hay unas de aluminio que forman paraboloides hiperbólicos. Básicamente el paraboloide hiperbólico es esta forma geométrica de doble curvatura inversa que tiene la cualidad de resistir, digamos, de una cualidad de resistencia por forma. Yo siempre, bueno, y Candela lo explicaba así, pues esta es una lámina que si la agarras así no tiene ninguna resistencia, pero si le das esta forma, si la tomas así, ya tiene una cualidad estructural, ¿no? Se convierte en una superficie resistente. Y esto que estoy haciendo aquí está formando dos paraboloides hiperbólicos. Entonces, con esa idea, digamos, ese concepto estructural, es con el que Candela construyó muchísimo, cerca de 800 obras resueltas con cascarones de concreto, de una relación. Tenemos el catálogo de proyectos y obras de cubierta sala. En proyectos recibieron cerca de 1,500 encargos y se construyeron alrededor de 800. Y, por ejemplo, de lo más común para ver en las calles son las gasolineras, por ejemplo, ¿no? Las gasolineras resueltas con paraguas, las cubiertas de mercados, ¿no? Como el mercado de Coyoacán, o el mercado de Azcapotzalco, o el de la Náhuac, o el de Santa Julia, que están resueltas con paraguas, que era una de las formas que hacía Candela, de las más eficientes, de las más baratas. Él decía que no le encargaban sus obras por bonitas, sino por baratas, pero tenían la ventaja que además eran bonitas y atractivas. La importancia de revalorar esta obra es que se han perdido muchas porque se considera que son obras viejas, que ya no sirven, las tiran, y es un poco lo que nos pasó con muchas estructuras metálicas de finales del siglo XIX y XX, que se fueron tirando y que tardamos mucho en darnos cuenta del valor histórico e incluso artístico que tienen. Entonces, lo importante es darle ese valor a una tecnología constructiva que en México, digamos que no es originaria de México, porque viene de Europa, la tecnología viene de Europa, pero en México alcanzó los máximos niveles de creatividad y de delicadeza, de belleza, y tristemente si la gente no valora o no conoce lo que tiene, se va perdiendo.
tenemos la suerte de haber conseguido un apoyo del Plan Nacional de Reconstrucción para reestructurar el restaurante Los Manantiales en Xochimilco, que fue una obra que se dañó con el sismo del 2017. Ya venía con otros problemas de tiempo atrás, pero bueno, se ha hecho un trabajo de restauración muy importante. Allí sí, con la intervención del arquitecto Andrés López, que ha hecho el trabajo de reestructuración y de salvamento de una estación y de salvamento de perderse. Sí, sin duda es una valiosa aportación, y entender que pues la obra de Candela sigue. Digo, entre tanto es tan valiosa su aportación que de cierta forma aún en la actualidad hay tanto hitos como arquitectura funcional que nos sigue hasta nuestros días. Entonces creo que este libro aporta mucho de eso y sigue siendo el testimonio de cuán valioso es su aporte tecnológico, de un momento en particular además. Sí, un momento que hay que rescatar y que hay que saber valorar para conservar. Y la mejor forma de conservar es con el uso. Simplemente hay que ver las iglesias, se conservan muy bien, los mercados se conservan muy bien. Y luego hay algunas obras que hay que, que hay que revalorar, ¿no? Y que hay que recuperar. Sí, claro. Pues siendo así, de nuestra parte ya no nos queda más que agradecer su participación en este proyecto, en todo momento la colaboración con la Facultad de Arquitectura, la coordinación editorial, y pues a nombre de Fundark MX le agradecemos muchísimo, doctor Juan Ignacio, por tener el tiempo de tomar esta entrevista y platicarnos de esta publicación que sin duda es muy valiosa. Le agradecemos totalmente. No, muchas gracias a ustedes, Pablo. Un saludo y una felicitación a Fundark MX, que sigue haciendo una labor excelente. Y bueno, saludos a María Bustamante y a todo el equipo de Fundark MX. Muchas gracias, doctor. No sé si quiera dar algún mensaje para la audiencia que nos acompañó a lo largo de esta sesión. Bueno, pues agradecerles su atención e invitarles desde luego a leer este libro, otros libros que hay sobre Candela, y invitarlos a leer tantos libros que valen la pena dedicados a la arquitectura y que ustedes han recogido muy bien en esta serie de entrevistas y de vinculación con este tema detrás del libro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues siendo así, nosotros los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Fundark MX, estén al pendiente de todos los trabajos e investigaciones que haga el doctor Juan Ignacio del Cueto, así como las actividades que tenga la Facultad de Arquitectura en diferentes medios, ya sea presencial o virtual, siempre están constantemente activos. Muchas gracias.